Hola, ¿cómo están todos? Bueno, vamos a hablar de los procesos y los movimientos anómalos, cómo ocurren, cómo están formadas las energías con respecto a las ideografías. Los movimientos anómalos son causados por un desequilibrio, pero no solamente por un desequilibrio personal, sino un desequilibrio que puede venir de la mano de otras personas. Ejemplo, una persona lleva a la otra a ir a tal o cual lugar, pero ese tal o cual lugar no es el mejor. Ahí puede haber un error y puede haber un movimiento anómalo de la energía. ¿Cómo sucede esto? Las personas tienen diferentes atrayentes, diferentes atractivos. Y en estos atractivos suceden por esos movimientos anómalos y por esa falta de conciencia de las personas, llevar a lugares o sacar, sacar a las personas del camino correcto. Esto es lo que pasa cuando una persona hace una retransmisión negativa buscando eh, como comprometer al otro ser humano. Esto es en parte un movimiento anómalo. En otra parte, el movimiento anómalo, por ejemplo, dejamos descuidado un artefacto, dejamos descuidado algo encendido, dejamos descuidado un, digamos, algo, un objeto en el lugar que no es correcto y se pueden producir movimientos anómalos a través de que pueden haber cuestiones que lo muevan, como personas descuidadas que lo muevan y se produzca un error, un movimiento anómalo. Lo podemos llamar incendios, lo podemos llamar inundaciones. Esto no solamente pasa en la parte personal, por eso no hay que estar descuidados y estar muy cuidados y ser muy cuidadosos con estos movimientos anómalos. Lo que pensamos, lo que hacemos, lo que observamos, quiénes son, cuáles frecuencias son las que están al lado nuestro, si realmente son responsables, si realmente están despiertos, si realmente son personas correctas, si realmente en estos movimientos anómalos se están moviendo energías que no deben moverse. Y estos movimientos anómalos son manipulados y administrados por energías negativas. Quiere decir que la persona que hace estos movimientos anómalos deja mal las cosas en donde no tiene que dejarlas, hace las cosas que comprometen a otras y que no se hacen cargo de sus propias responsabilidades. Estos son movimientos anómalos. Y existen, sí, estas personas que sacan la parte negativa de ellas y comprometen a otras. ¿Por qué? Porque es la causa y es lo que mueve el efecto de estos movimientos anómalos en la forma negativa. O sea que en el aprendizaje del camino de la vida nos vamos dando cuenta
que nos vamos quedando como abstraídos y observando estos movimientos anómalos que en los cruces de la vida nos muestra la cantidad de movimientos anómalos que se disparan en un proceso negativo. Y esto lo ejecutan no solamente los hombres personalmente, sino los que forman esos movimientos anómalos, que son como mandatos, que son como causas, que tienen que ver con el desconocimiento. En este caso, hablamos de la parte personal, pero en una parte más expandida, en nuestro hogar, con los vecinos o con un país, vemos que cada movimiento anómalo ejecutado por ignorancia se convierte en una sola de afección negativa y una aberración negativa que se multiplica como una especie de movimientos que mueven diferentes causas y que se completan con otros movimientos anómalos que absorben la parte negativa, los invitan a funcionar negativamente y eso trae en consecuencia un problema mayor. Por eso mismo hay que estar atentos a los movimientos anómalos. Movimientos anómalos de personas, cosas mal dejadas en lugares o personas que quieren llevarnos a lugares para distraernos o para dejarnos en situaciones o por ahí se cruzan situaciones muy violentas o situaciones en donde quedamos en ese cruce en donde nosotros no teníamos nada que ver o personas que andan por el mal camino o personas que están haciendo cosas que no les corresponde, hay que tener cuidado con esos acompañamientos. Hay que tener cuidado de saber dónde y cuándo y cómo metemos nuestras causas energéticas. Y aparte de eso, es muy importante no dejarse arrastrar por las creencias de algunas ilusiones espirituales donde también existen estos movimientos anómalos y tratan en lo posible de ensuciar la parte de la luz que hemos logrado espiritualmente cada uno de nosotros. Y eso ha pasado también en el camino de nuestras experiencias. Hay experiencias donde sucedieron esos movimientos anómalos y dirigieron de alguna manera a otras personas que estaban dudosas de su espiritualidad y de su conocimiento y nos, digamos, como que trataron de involucrar la parte espiritual o la parte de conciencia que se estaba experimentando en ese momento y eso hace que las personas terminen como enredadas en una causa que hacen funcionar los movimientos anómalos. Si bien las personas que están en grupos espirituales también forman los movimientos anómalos, porque todavía no tienen la capacidad o la conciencia de saber que hay ejecutores invisibles que toman a las personas que aún no están resueltas espiritualmente y que muchas veces las personas para crear un cambio que todavía obviamente siempre se va hacia los afueras y nunca hacia los adentros, esa es la problemática de los movimientos anómalos, porque todavía emocionalmente no terminamos de cerrarnos espiritualmente con algunas causas que aún están incidiendo dentro de nosotros. Por eso tenemos que hacer el cambio nosotros mismos para no producir el movimiento anómalo. Y en estas causas, obviamente hubieron muchísimas experiencias, tuvimos experiencias con, les comento algo
que me sucedió una vez. Estaba dando una charla, estaba haciendo una reunión muy interesante en ese momento y de repente se me pone una persona al lado mío y lo primero que me bajó, que la persona que se estaba poniendo al lado mío, eh, m- no lo pensé, bajó solo. Eh, Era un cuco. Y yo dije, pero cucos, ¿cómo son los cucos? O sea, los cucos me acuerdo de cuando éramos niños, ¿no? Que nos decían, cuidado que va a venir el cuco. Sí, el cuco es una forma espiritual que este, está concebida dentro de un ser que lo que hace, el cuco, es mover energías de, digamos, para asustar a la parte espiritual. O sea, es como una especie de movilizador de energía, lo hacen entrar en en una forma de decir que puedo tener un conocimiento y puedo ayudar a ese conocimiento y la persona se pone al lado de uno, pero es para asustarlo, sacarlo, para buscar la manera de involucrar a la persona que está consciente, en este caso en ese momento estaba digamos, muy identificado con lo que vengo haciendo hace muchos años y lo que me permitía saber de que esta persona lo que quería es formar movimientos anómalos a través de uno. Y se formaron movimientos anómalos, sí, se formaron movimientos anómalos. Aprendí mucho de eso porque los movimientos anómalos nos permiten entender de que debemos ser muy cuidadosos, debemos ser responsables de lo que hacemos. Por eso la parte espiritual es muy importante comprenderla y saber de que con esto no podemos jugar, tenemos que aprender mucho de cómo se funciona el universo a través de los estados. Y, y en esto debemos ser muy, pero muy, pero muy prolijos. Y la prolijidad está en la entrega. La entrega tiene que ser unánime en nosotros, porque si no, no funcionamos. Un poco de entrega sí, un poco no basta. Por eso tenemos que entrar dentro de un cambio personal para saber que estos movimientos anómalos, sean cuales fueren los movimientos anómalos, fíjense por el estado de conciencia que nosotros o cada uno tiene, forma un movimiento anómalo. Por eso hay que limpiar, hay que curar las cuestiones espirituales que aún no hemos sabido interpretar de nosotros mismos. Tenemos que escudriñarnos más hacia adentro. Tenemos que saber quiénes somos. Tenemos que hacer un parate y saber en qué me equivoqué. ¿Qué es lo que estoy haciendo por equivocación? ¿Qué es lo que me está haciendo moverme negativamente para formar un movimiento anómalo? Por eso hay que tener mucho cuidado con las broncas. Hay que tener mucho cuidado porque forman los movimientos anómalos. Entonces a uno le queda mentalmente algo que es negativo y lo que se produce es un movimiento anómalo. Entonces, en esa forma de movimientos anómalos de producir broncas, negatividades, hay que tener mucho cuidado porque nos están probando constantemente. Se nos está probando, nos están poniendo personas frente a nosotros que forman esos movimientos anómalos y nosotros no nos tenemos que involucrar con eso. Tenemos que aceptar y tenemos que saber dirigir nuestras energías hacia dónde debemos ir. Por eso mismo, hoy es muy importante
deducir, clasificar y desclasificar. Saber en qué manera o en qué forma me encuentro yo con respecto al resto. Si yo he cambiado, no hace falta involucrarme con nadie. Tengo que cambiar yo para que los demás puedan seguir, aunque sea algo de lo que uno puede aportar a la vida, puede aportar a la paz, puede aportar al universo y no formar estos movimientos anómalos. Recordemos que no estamos solos, que es un mundo multidimensional y hay diferentes energías, egregores, hay formas de conciencia, hay plasmas mentales que se han formado, tanto negativamente como positivamente, y esto puede atacar al resto de la humanidad o puede elevarla. Por eso estamos siempre pendientes de esos movimientos anómalos. Hay que tener cuidado con quienes se nos acercan y ser nosotros los que dirigen y no los dirigidos.